Es lo que te decía la humedad. Buenas. Ay, qué feo se escucha. Buenos días. Buenos días. Perdonen la voz, la cara. Es que me acabo de levantar literalmente. Se suponía que hoy me iba a levantar temprano, pero no pasó. Básicamente lo que vamos a estar haciendo hoy va a ser pintando toda la casa, porque la casa está que se nos va a caer. O sea, del churre. Ahora mismo no se dan cuenta porque tengo las luces apagadas y como que se ve los colores parejos. Pero está puerco, está sucio. Pero antes que nada vamos a la comida más importante del día, ¿no? Vamos a desayunar. Ahora con la basculita he empezado a pesarme las cosas para llevar un conteíto más o menos de lo que como, ¿no? Para que no esté todo tan tirado. Ay, ahora que me fijo. Dios mío, tengo que afeitarme. Mira, esta es la cosa más fácil del mundo. Tú enciendes. Yo me como 100 gramos de yogur, un poquito de avena, en polvo. O sea, esto no es que lo coma todos los días, ¿no? Esto es solamente que lo estoy comiendo hoy porque... Bueno, lo estoy comiendo desde hace 2 o 3 días, porque encontramos avena y 10 gramitos de chocolate. Listo. Me voy a morir. Yo espero que se esté escuchando bien, porque no tengo los micrófonos, así que esperemos que se esté escuchando bien. Mira, y ahora rebates. No luce rico, pero está bueno. Cosa. Nikki, mírala. Nikki, mira eso, mira el closet solamente. Esa manchita, eso está feo. O sea, el closet por dentro no sé si me da tiempo a pintarlo, pero quiero. Y no sé si llegas a ver, pero por aquí, mira estos bordecitos, no me gustan. O esto otro, mira, cuando la gente entra, normalmente toca por aquí. Y entonces se ensucia esto también, está feo. Mira por aquí, pasa lo mismo. Puede que pinta, a mí nadie me va a tocar las paredes porque les voy a cortar las manos. Sinceramente, les voy a amputar los dedos. Ah, mira aquí también. El aire se congelaba y goteaba, entonces mira cómo puso todo eso abajo. En la pared de las luces LED, ahí hay una manchita, pero en la pared de las luces LED no quiero pintar con tanta pintura, no sea que chorree y manche algo. No quiero ensuciar las luces LED ni nada. Ahora hay que pintar con las luces LED puestas, pero bueno, vamos a intentar que quede lo más ligero posible. Ahora vamos a terminar de desayunar, que no desayuno. Y tengo que afeitarme antes de cualquier cosa. Mira esto. Relleno, no pasó. No me digas. Es que estoy solito. Está muy feo. Vamos a ver cómo logro. Vamos a ver cómo queda el vlog, ¿no? Yo espero subirlo. Si lo ves, es que me pareció aceptable para subir. Si no lo ves, pues nunca vas a saber nada de lo que te estoy diciendo. Así que bueno, no lo vas a saber. Está un poquito granitos, pero ya no hay pelo. Acá se suponía que era pintar, no recoger. Pero no me dice la pintura que estabas grabando. Pero que me voy a demorar grabando si es entero grabando todo el día. Empezar por la pared de atrás y vamos también después a pasar a esta y la de debajo del aire, que sí está potente. Vamos a empezar. Pero entonces, no sé si él va a querer botar eso. Yo lo dejo ahí con Son las luces LED. Y a mí no me grites. A mí. Sí, que es una toma chachi. Toda la... Nikki. El guardia. Ven. Ven. ¿Te imaginas que no hubiera pintura? Pero la pintura no alcanza para toda acá. Mira, esta es la aceite. Esta es la pintura de las puertas, las ventanas y esas cosas. ¿Esa no es la aceite? No, esta es la normal. Y en esta grande, creo que sí, aquí es donde se mezcla. Se mezcla y esa es la pintura. Los implementos básicos de hoy.
Yo espero que esté quedando bien. Esto no te recuerda mucho a una escena de las Wings. Sí, cuando está en la Cuando se muda, tierra. creo que es la quinta temporada, ¿no? La cuarta, cuando está en la tierra. Eso, con Roxy. Con Entonces Roxy. empiezan a pintar así. Se hacen una tienda. Sí. Al final tenía visión empresarial las Wings. Sí, pero era adopción, creo. No lo compraba. Bueno, pero también los hicieron ellas, así. Convirtieron a los peluches en... O sea, como una empresa. Lo que como ellas tenían la mano y no tenían que pagar por mano de obra. Y de pronto un día de suerte. Mira, cuando tienen un palito aquí para remover. Chiquitito, Chiquito. ¿Hace cuánto tiempo yo no pinto? te imagino. Ya no me acuerdo de esto. Yo veo esto blanco Porque a lo mejor hay que mezclarlo. y yo veo esto marrón. Pero es que si yo mezclo este marrón con este blanco, Va a quedar en blanco. va a quedar más claro. Entonces voy a tener que pintar. No, o sea, si pinto esa pared, esas manchas, voy a tener que pintar la pared entera. No, la pared entera. Tenemos un problema. Siento que me voy a quedar sin brazo. O sea, eso va a salir. En esta última semana no fui. Fui el martes, con intención de hacer lo que no hice el lunes porque el lunes estaba con fiebre y un poquito de catarro, así que no. Entonces, el martes quise hacerlo del lunes, pero no sé, no tenía mucha ganas y me terminé torciendo el hombro, me dolía mucho. Divino. El miércoles era pierna. Tampoco hice todo lo que debería haber hecho el día de pierna. O sea, que has ido con... El jueves tocó pecho, ahí sí lo hice bien. Y el viernes, ¿qué pasó el viernes? Ah, el viernes tuvimos el en vivo. Entonces la parte... ¡Ah! Mira, que bien que se compre un rodillo. ¡Au! De esto que le pasan a la ropa para que le quite todos los pelos. Eso lo estaba diciendo, eso él dijo. O sea, sería lo ideal, porque mira eso. Toda la ropa, aunque se lave, se queda con... Creo que el problema se resuelve fácil, ¿verdad? Nicky, a la calle. Y yo digo, ¿qué? Estoy preocupada. Viste, mija, te demoras mucho. Ayudante, te mueres de hambre. Y tú como pintor. También. Entonces. Tira. No queda muy estético. Tranquilo, tengo otro, hacemos un rato más. Por favor, repetimos. Tira. Imagina que se hubiera caído también. ¿Y cómo pegó esto a la pared? Sí, ah, está en el suelo. Ábrela, ábrela. ¿Por dónde empiezo? Por ahí. Ahí me empieza desde arriba y de arriba tiras para abajo. Ahí para que quede homogéneo. Sí, ¿no? Va. Eso no era el Shrek, ¿Qué? lo que estás cantando. No sé, es una canción que se canta. Para esperar a que seque. Siento que sí, que ya está quedando algo. Y me voy a poner esto, según mi hermana, para que no me manche el pelo. El pelo, aún teniendo esto. Vamos a meter el pelo para adentro. Y vamos a anudar esto. Oye, Nikki. Qué zorra es, mírala. ¡Ay! Unos besos. Parezco una ama de casa. Vamos a seguir pintando. Denle apoyo, denle like, comenten, suscríbanse. Si están viendo esto y no están suscritos, suscríbanse. Hoy se supone que la casa tiene que quedar recogida, en teoría, para entonces a lo largo de la semana no tener que estar haciendo nada de esto. Ahí. No feo. Mañana íbamos a pintar antes de diciembre, antes del 31, para recibir el año nuevo con la casa pintada, bla bla bla. Pintamos
no pintamos nada. Literalmente lo que hicimos fue vaguear un poco. Todos los días decíamos que íbamos a pintar, íbamos a pintar, íbamos a pintar. Mentira, no pintamos. Entonces yo dije, bueno, yo voy a aprovechar que voy a estar ahora solo, no tengo nada que hacer. Y para que no me coma el aburrimiento, tenía que organizarme y ver qué cosas podía hacer. Bueno, ahora nos encontramos con otro problemita. Ese problemita. A ver cómo lo arreglamos. Vamos a usar silicona caliente a ver si podemos pegarlo de alguna manera. Apuntes importantes. Así, algo así quedó esta pared. Esta fue la pared que mejor quedó. Ahora, estamos haciendo aquella pared. Así que bueno, vamos a seguir, vamos a esperar. Tengo hambre, no hemos hecho almuerzo. ¿Qué vamos a comer? Todavía. Ya es la 1. A las 3. ¿A las qué? Tengo hambre. Mira, tengo un dolor de espalda. No puedo con mi vida. Daniela va a bajar a ver si trae pizza o algo. Que no es la cosa más sana del mundo. Obviamente. Que no se debería comer. Obviamente. Pero hay hambre. Daniela ya fue a buscar las pizzas. Ya estoy esperando. Creo que ya viene por ahí. Ojalá que sí. Ya pinté un poquito. Estoy esperando a que se seque para poder continuar pintando. Pero tengo las expectativas súper bajas con respecto a cómo va a quedar todo. Esa pintura fue una cagada impresionante. Yo no tenía que haber usado esa pintura. Tenía que haberme quedado nada más pintando esa pared. Y ni pintar aquella ni aquella. Ay, ya llegó la comida. Qué hambre. Comida. ¿Tan malas estaban? Bueno, están Ay, mira, pan amarillo. de maíz. De maíz. Y las pizzas. ¿Tú no quieres pizza? Ahí están la tuya y la mía. Guapo. Ah, estos son 2 pizzas. Delgada. La pizza. Eso para Masa fina. Y de queso no le echaron más porque no cabía. Sí, ¿eh? Pizza cubana, la pizza No, criolla. yo le otro color de mierda. Ay, qué mala está esa. No está mala. Esta pintura que había aquí, marroncita, tenía más marmolina adentro que no le cabía. Malísima. Entonces, esta sí era buena, la blanca. Pero al ligarla con esta se puso mala. Entonces ahora se le agregó mucha blanca y pues ya se puso bien. Y ahora está quedando así. O sea, antes de esperar a que seque, para entonces cambiar y empezar a hacer las otras. Ella está terminando esa partecita de ahí. Después yo ahora voy a terminar de dar unos retoquitos por aquí. Y esperamos a que seque completo para entonces terminar esta pared y pasar a esa de aquí atrás. ¿Ya llevamos en esto? Desde la con tu 10:30. 10, 11, 12, 1, 2, como 5 o 6 horas llevamos pintando. Y limpiando. Ya con lo que nos encontramos. Mira, es lo que te decía la humedad. Mira cómo se cae a cacho. O sea, pasas pintura y se cae a cacho media pintura de la pared. Mira eso. No olvídate, mira si todo eso está tapado. Algo para tu Deja, vamos a buscar algo para raspar. cara. Claramente. Como se nota que no somos. Ve las calidades, decía. Primeras calidades, decían literalmente. Ay, no. Dale. Lo vas a tener en tu conciencia. No te estires para la otra ni más, bajamos y te cambias de posición. Ok, y ahora sí que sí, con la fascinante magia de la edición, vamos a recoger todo esto. Literalmente, qué perra la transición, qué cool. Bien, ahora sí, ya terminamos de hacer todo, completamente todo. Ya hicimos, ya pintamos, ya limpiamos, recogimos. O sea, mira. Tarán, 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 tarán. Incluso pinté la puerta. O sea, lo había hecho en un principio, pero no lo iba a hacer. Pero al final sí lo terminé haciendo. Pinté la puerta, pinté las paredes, aquella, mi hermana también pintó. Pintamos aquella otra. Y aunque las humedades se resistieron, pues al final sí terminamos. Me duele el alma.
Ya me bañé, pero todavía no hemos comido. Se limpia el baño. Limpiamos el baño. Me encanta tu plural. ¿Qué limpiamos? Limpiamos claramente. Yo ahí apoyo emocionalmente. Vamos a la última parte. Casi desayuno. Casi desayuno, literalmente son como las 11 ya de la noche. Son las 11 de la noche. Nos atrasamos bastante. Ya le estoy haciendo acá a Nikki comida. Nikki almorzó igual, pero Y en plan, yo nunca trabajo. la comida, Nikki tipo, bueno, ¿y yo por qué tan tarde? Nada, pero bueno, es solo por hoy. Para no romper con el día de hoy, que literalmente fue un día de comida facilona, espagueti recalentado. Y lo otro que hice fue arroz blanco y De postre. pollito asado. Se va a comer espaguetis ella. Pero yo sí me voy a comer pollito con arroz blanco. Y vamos a hacer postre. Ahora mismo está vacío, pero bueno, vamos a hacer postre. Leche, chocolate, si quieres que sea chocolate, fresa, coco, lo que sea. ¿Y qué otra cosa? Ah, y maicena. Qué buen trípode. ¿Y por qué no pones el tipo? Aguanta, no anda. No se ven mis manos, ¿no? No se ven tus manos, está bien. Si tienes leche fluida va a ser mejor. Si tienes leche fluida, lo que vas a hacer es simplemente diluir chocolate dentro de la leche fluida. En este caso mi leche es en polvo, ¿no? Agregas leche en polvo, chocolate. Sé generoso si quieres que tenga sabor. Y la maicena. La maicena se la vas a agregar en dependencia de qué tan espeso lo quieres, pero con una cucharada más o menos de este tamaño que ahí siempre tienes más que suficiente. Sal. Dando agüita. Tomas el colador. Vamos acá, necesito que grabes para abajo. Ahí. Sí, ahí está fantástico. Mira, ven. Y así ahí, perfecto. Y bueno, comienzas a colar tu mezcla porque no quieres que te queden grumitos. Cuelas. Esperas pacientemente ahora que esto empiece a secar. Que no se te olvide la sal. Esperamos. Quema. ¿Quieres raspar? Yeah. Y esto no es natillita. Y ya solamente falta que la comida de Nikki esté y que Daniela se bañe para ponernos a ver una película e irnos a dormir ya. Estoy cansado, jefe. Es domingo, 11 de la noche y mañana tengo que levantarme temprano para ir al servicio social. Bueno, y básicamente eso sería todo por el vlog de hoy. Estoy bastante cansado, ya lo que vamos a hacer es comer, ver un momento la película hasta donde lleguemos y acostarnos a dormir. Bien, si te gustó este vlog, si te gusta este tipo de contenido, ya sea de cocina, vlog diarios viviendo en Cuba, no sé, ese tipo de cosas, si quieres saber más acerca de la gastronomía cubana y esas cosas, suscríbete a mi canal. Estate atento que dentro de poco estaremos subiendo nuevos videos de cocina, vlogs y algunas otras cosas que estoy pensando hacer, así que quédate. Dale like, suscríbete, comenta. Y bueno, y eso es todo. Chao.